Buenas noches, una disculpa que se me desconectó aquí la computadora. Bueno, mi nombre es Frances Torres, soy su asesora virtual y voy a empezar pues, a explicar las actividades, como quiera, cuando vaya actividad, pues explicando cada actividad. Si alguien tiene dudas, pues con toda confianza puede decirme, ¿no? De cuál es la duda y cosas así. Voy a compartir pantalla nada más. Déjenme encontrar aquí como volví a entrar, se volvió a abrir, se me cerró todo. Nada más encuentro la presentación y les comparto. ¿Ok? Bueno, ahí les estoy compartiendo toda la pantalla porque voy a utilizar diferentes herramientas para explicar. Estamos en el módulo 19. Esto es mi pantalla de mi computadora. Y voy a empezar con la actividad integradora 1. Pues de aquí en esta presentación me traje un poco del módulo precisamente para irnos con todo lo que nos vaya pidiendo ahí la actividad. Pues nos habla de la explicación para empezar, para hablar un poco del movimiento requerido de informe, pues tenemos que ir leyendo las actividades que tenemos pues en la plataforma, tenemos que ir viendo los temas que nos van compartiendo y entonces tenemos un propósito que es utilizar la fórmula de velocidad, suma de vectores, relaciones trigonométricas para encontrar el desplazamiento total en un problema de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué necesita? Voy a silenciar a Esther, que tiene el micrófono abierto. Ya. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad necesitas usar un procesador de textos, construir gráficas de vectores, conocer las relaciones presentes del triángulo rectángulo, que vas a entregar un archivo en algún procesador de texto que contenga la solución al problema que se plantea. Entonces nos dan un problema, nos habla de un atleta, dice un atleta que se encuentra al oeste de un río, que fluye de norte a sur a 0.4 metros por segundo y tiene 72 metros de ancho, nada a 16.2 grados al sureste y tarda 1 minuto con 40 segundos en atravesarlo. Cuando nosotros vemos este problema y no tenemos un conocimiento previo acerca de lo que son los movimientos y todo esto, pues se podría ver como que si el problema está difícil. Entonces, voy a ir, bueno, primero estas son las instrucciones, ¿verdad? Voy a ir explicando qué es lo que tenemos que ir haciendo pues para ir como explicando poco a poco los pasos que vamos a ir teniendo. Y entonces, bueno, estos son lo que nos van pidiendo. Después nos pide realizar una gráfica y bueno, ahorita me voy a ir poco a poco para ir explicando todo esto. Y cómo entregar la actividad. El primer tema que quiero explicar es el tema de vectores. En este tema de vectores es para enfatizar un poquito más acerca de lo que vamos a ir haciendo. Tenemos, por ejemplo, lo que es una cantidad escalar, que es una cantidad que solo tiene magnitud. Puede ser la distancia, el tiempo, la rapidez, temperatura, trabajo, energía o calor. Entonces, estas cantidades escalares se refieren a cosas o más bien pues cantidades que no tienen una dirección. O sea, por ejemplo, la temperatura en una habitación no tiene una dirección, solamente está en toda la habitación, lo que es la distancia, energía. Y entonces vamos a ver la diferencia con lo que es una cantidad vectorial. En una cantidad vectorial es una cantidad que tiene magnitud y dirección, tiene un desplazamiento. Por ejemplo, hablando de un desplazamiento de 30 kilómetros, es, bueno, ¿hacia dónde se va a desplazar? Bueno, hacia el norte. Bueno, esto es la dirección. Una fuerza de 100 newton a 0 grados es ejercida sobre un objeto. Entonces, esta fuerza de 100 está así como les estoy comentando, de que, ok, está sobre un objeto. ¿De dónde?
Entonces, esto es la fuerza y la velocidad del proyectil. Esta velocidad, por ejemplo, de 30 metros por segundo está a 45 grados. Entonces, todas estas formas, por ejemplo, lo que es el ángulo o hacia el norte o hacia el sur, nos están hablando de una dirección. Y entonces, esto es una cantidad vectorial. Rosa María, ¿tienes el... porque estaban ellos. ¿Puedes, por favor? Una sesión en vivo. Ya. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, cuando hablamos de una cantidad vectorial, pues estamos hablando de que esta cantidad tiene una dirección, ya sea que estemos hablando de desplazamiento, de velocidad, aceleración, fuerza o impulso. Cuando me dan una dirección, es como se puede representar en un plano cartesiano, como lo que está aquí. Y entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues, este es mi punto de origen, que en un plano cartesiano, y aquí puede haber una dirección de 45 grados. O sea, esto ya sería una cantidad vectorial. Cuando hablamos de una suma de vectores, por ejemplo, fuerza 1 y fuerza 2, estamos hablando que vamos a sumar, por ejemplo, vamos a suponer que aquí haya una persona, aquí, por ejemplo, dibujar una persona, y está empujando este bloque. Y entonces la fuerza de esta persona es de 5 newton. Y entonces viene otra persona y dice, bueno, yo te ayudo a empujar este bloque, y la otra persona también empuja el bloque, pero la otra persona tiene una fuerza de 3 newton. Pero como las dos personas van a la misma dirección, entonces esta fuerza que ellos están aplicando en el bloque para moverlo, en este caso a la derecha, pues serían 5 newton más 3 newton. Y entonces la fuerza resultante o el vector resultante sería la suma de ambas fuerzas. Por lo tanto, pues 5 más 3 serían 8 newton. Y eso sería una suma de vectores. Cuando la dirección es contraria, mismo caso, haz de cuenta que la persona va hacia la derecha, empujando el bloque, y hay otra persona que la quiere empujar hacia la izquierda, como si estuvieran luchando por ganar, ¿no? Pero si esta persona, igual, 5 newton, tuviera la fuerza 1 fuera una fuerza de 5 newton y la fuerza 2 fuera una fuerza de 3 newton, entonces lo que sucede aquí es que se va a restar. Y entonces, ¿quién va a ganar? Pues la fuerza que esté más grande. Y esta fuerza que está más grande, pues por así decirlo, esta que lo quiere mover a la izquierda va a ganar, pero no va a ganar con 5 newton. Se le va a restar la fuerza de la otra persona y serían 5 newton menos 3 newton, pues será igual a 2 newton. Es decir, el vector resultante, si se fijan, aquí es más pequeño que en el anterior, que iban a la misma dirección. Aquí este vector resultante, pues es más grande porque ambos iban a la misma dirección. Aquí van en dirección contraria y por lo tanto, pues la fuerza resultante está más pequeñita y gana el que tenga la fuerza más grande. ¿Qué sucede cuando la suma de vectores es en una manera, por ejemplo, a diferentes ángulos? Y entonces el vector resultante queda como si fuera un teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos que hacer pues el teorema de Pitágoras para hacer suma de vectores y entonces aplicarlo como en el problema que ahorita nos están planteando. Para poder identificar esto, es importante conocer, pues por ejemplo, lo que es el plano cartesiano, como en este caso, que es un plano cartesiano donde nos marca desde 0 grados, por ejemplo, hacia el este. Así viéndolo de frente, en un plano cartesiano, a la derecha está el este, hacia arriba está el norte, hacia la izquierda está el oeste y hacia abajo está el sur. Entonces, siempre que hagamos, o veamos incluso, por ejemplo, una hoja enfrente de nosotros, siempre van a tener esta forma. Aunque yo esté en una ciudad y otra persona esté en otra ciudad, esta es la forma en cómo la representaríamos en un papel. Entonces, al este serían 0 grados, al norte serían 90 grados, al oeste serían 180 grados y al sur serían 270 grados. De tal manera que si alguien, por ejemplo, me habla por teléfono y me dice, oye, escribe en un papel, voy a estar a tantos
distancia al sur o al norte, entonces yo tendría que plasmarlo así y luego ya después ubicarlo en el mapa, por ejemplo. Pero esto es solamente para ubicarlo, por ejemplo, matemáticamente. Entonces, si me dice 60 newton a 80 grados, yo tendría que identificarlo aquí de que, ok, si me están diciendo que es 80 grados, entonces debe de estar entre 0 y 90, o sea, entre el norte y el este, y pues si aquí son 90 grados, pues le quito 10, ¿no? Puede ser, este, puede ser que use un transportador y sea más sencillo, ¿verdad? Pero así esto sería como a simple vista. 50 newton a 0 grados, pues significa que este vector está totalmente al este. En este caso, por ejemplo, dice, encuentra el vector resultante de la suma de un vector de 60 newton a 80 grados y otro que está a 50 newton a 0 grados. El procedimiento para sumar un vector sería el primer vector dibujarlo, en este caso 60 newton a 90 grados. El segundo vector se dibujaría, aquí se puede hacer como un plano cartesiano para que se dibuje al final de mi primer vector, el segundo vector, y el vector resultante quedaría desde el 0,0 en el plano cartesiano hasta el final de mi segundo vector. ¿Ok? Y bueno, otro concepto que también es importante conocer para poder realizar la tarea, pues es la diferencia entre distancia y desplazamiento, que también está en los recursos de prepa en línea. Y aquí es lo que es distancia, es la magnitud de todo el camino recorrido y el desplazamiento es una cantidad vectorial, o sea, desde el punto de origen hasta el punto final. Es decir, si una persona está aquí y entonces va a recorrer, por ejemplo, una distancia así en círculo, todo lo que recorrió, esto es la distancia. Pero desde el punto de origen hasta el punto final, eso es el desplazamiento, es decir, aquí sería un desplazamiento de cero. O si, por ejemplo, va por una montaña y entonces todas estas curvas que iría sería la distancia. Y el desplazamiento sería desde el punto de origen hasta el punto final, en línea recta. Y eso sería el desplazamiento. ¿Para qué quiero distancia y desplazamiento? Para después encontrar lo que es rapidez y velocidad. Entonces aquí, lo que es rapidez sería la fórmula de distancia entre el tiempo y lo que es velocidad sería la fórmula de desplazamiento entre el tiempo. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos que tener presentes para hacer esta actividad es cuando encontramos, pues por razones trigonométricas, algún ángulo, la hipotenusa, ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces, por ejemplo, tenemos en el contenido de las unidades que vamos utilizando en la unidad 1, tenemos estas razones trigonométricas para encontrar seno, coseno o tangente del ángulo y de acuerdo al que tengamos, vamos a utilizar. Entonces, pues ahora sí ya me voy a ir al problema. Bueno, antes de ir, voy a ver, a revisar tantito el chat, a ver si, bueno, si alguien, por ejemplo, lo que estoy explicando, tiene dudas o algún comentario, lo puede ir escribiendo para ir viendo pues las dudas, ¿ok? Bueno, ya vi que saludos. Y ahorita, bueno, el problema, voy a mutear tu micrófono porque lo tienes abierto. Ok, bueno, un atleta que se encuentra al oeste de un río que fluye de norte a sur a 0,4 metros por segundo y tiene 72 metros de ancho, nada a 16,2 grados al sureste y tarda 1 minuto con 40 segundos en atravesarlo. Ese es el problema que nos plantea. Después, nos dice que hay que utilizar la fórmula de rapidez, considerando el ancho del río y el tiempo en segundos que el atleta tarda en cruzar el río, calcular la componente horizontal, es decir, la dirección este de la velocidad del nadador. En el inciso B, utilizando la componente horizontal de la velocidad del nadador y el ángulo de la velocidad del nadador, calcula la velocidad sin el arrastre del río.
Recuerda que un vector, que es un vector y debe tener, debe de expresar su velocidad y su dirección. Y calcular mediante el método de suma de vectores de componentes el vector de velocidad resultante del nadador siendo arrastrado por el río. Entonces, como son varias preguntas que nos hacen, y este es el problema original, lo que hice fue un problema con datos similares para poder, pues para poder trabajar con un ejemplo muy parecido a la tarea. Entonces aquí nos dice, un atleta que se encuentra al oeste y lo mismo, que se fluye un río, perdón, que está en un río que fluye de norte a sur y en lugar de 0.4 pues le puse 0.5 metros por segundo. Y tiene 78 metros de ancho, nada, el ángulo lo dejé igual, pero todo lo demás, el tiempo, todo lo cambié. Entonces, primer paso, lo que podemos hacer para identificar, por ejemplo, aquí que me dice que va al oeste de un río, primer paso pues sería identificar en el plano cartesiano, haz de cuenta, por ejemplo, tengo el norte, tengo el sur, tengo el este y el oeste. Me dice que él está al oeste del río, es decir, si el río está por aquí, pues la persona está por acá, ¿no? Y pues vamos a suponer que este es el río, y me dice que esta medida, o sea, esta medida del ancho del río es de 78 metros de ancho. También dice que nada a 16.2 grados al sureste, es decir, si este es el sur y este es el este, entonces la inclinación es hacia abajo y este es el ángulo desde aquí hasta aquí, haz de cuenta que de 16.2 grados. Y luego se tarda 1 minuto 30 segundos en atravesarlo. Para poder trabajar, por ejemplo, con esta velocidad de 0.5 metros por segundo, ahorita que comparemos, pues lo mejor es cambiar el minuto 30 segundos a que sea totalmente en segundos. Entonces, el tiempo sería 1 minuto, que son 60 segundos, más 30 segundos, el tiempo quedaría igual a 90 segundos. Y con esto voy a trabajar con este tiempo. Tiene el río, o sea, la velocidad del río me dice que va de norte a sur, o sea, la velocidad del río va hacia abajo y esta velocidad es de 0.5 metros por segundo. Es decir, cuando él quiera nadar, por ejemplo, en esta dirección al este, la misma corriente del río lo va a llevar a que se vaya inclinando su posición y pues lo más probable es que por eso llegó con un ángulo de 16.2 grados. Bueno, tenemos la distancia de 78 metros, o sea, si esto lo plasmamos, ya aquí está como dibujado de que planteado el problema. Este sería lo que se formó. Estos son los 78 metros de ancho del río, aquí está la persona, este es el ancho del río y pues este es el ángulo de aquí, 16.2 grados. Entonces, se podría decir que tenemos esta parte, esta medida de aquí, que pues como está pegada al ángulo, este sería el cateto adyacente. El valor del cateto opuesto no lo tengo, no me lo dieron, ni tampoco tengo el valor de la hipotenusa, pero tengo el ángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, uso las razones trigonométricas, está no me deja, aquí. Si yo uso estas razones trigonométricas, dices, ok, tengo el valor del cateto adyacente, tengo el valor del ángulo y necesito el valor de la hipotenusa. Entonces puedo usar, por ejemplo, si yo quisiera usar seno del ángulo, tendría que tener el cateto puesto entre la hipotenusa y no lo tengo. Sí tengo el ángulo, pero no tengo el cateto puesto. Si yo usara coseno del ángulo, que esto sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, pues podría trabajar con ¿no? Porque si tengo, por ejemplo, que es el segundo, que está aquí. Entonces tendría coseno del ángulo es igual a cateto adyacente que tenemos aquí, que es un valor de 78, entre la hipotenusa, que es la que estoy buscando. Y entonces sería de que coseno de 16.2 grados
Esto sería igual al cateto adyacente, que son 78 metros, entre la hipotenusa, que es la que estoy buscando. Si yo voy a despejar, como este está dividiendo, pasaría del lado izquierdo multiplicando. Entonces me quedaría hipotenusa por coseno de 16.2 será igual a 78. De tal manera que como quiero el valor de la hipotenusa, o sea, quiero saber cuánto vale esto de aquí a aquí, entonces la hipotenusa sería igual a 78 entre coseno de 16.2. Entonces, pues esto lo vamos a trabajar en la calculadora, que sería 78 entre coseno. Si se fijan ahí se abre un paréntesis porque al único que le vamos a sacar el coseno es el 16.2. Cierro paréntesis y me queda que es 81.22. 81.22 metros. Y este sería el valor de la hipotenusa. Voy a insertar una hoja en blanco para seguir trabajando con las operaciones. 81.22, que es el valor de la hipotenusa. Teníamos aquí el ángulo y ya tenemos este valor que son 78 metros. Entonces, aquí igual, aquí está la persona y pues el río está de este lado. En el problema nos dice que se tarda 1 minuto con 30 segundos y habíamos dicho que pues son 90 segundos. Entonces el tiempo es igual a 90 segundos. Tengo ya prácticamente la distancia que recorrió para llegar a la otra orilla del río y entonces tengo distancia igual a 81.22 metros. Bueno, aquí yo le pongo una X, pero puede ser una D de distancia. Y pues la fórmula de velocidad que sería igual a la distancia entre el tiempo. Nada más aquí una cosa. Aquí, por ejemplo, hablando de la diferencia entre distancia y desplazamiento, el punto final, por así decirlo, de la persona, pues sería, haz de cuenta que él estaba aquí y termina aquí, ¿no? Y entonces, este punto, este punto de inicio y este punto final, pues serían lo que es el desplazamiento. Entonces, como estamos sacando desplazamiento, estamos sacando, bueno, aquí es desplazamiento. Estamos sacando prácticamente lo que es velocidad, que va a ser una cantidad vectorial. Como para acá está el este y para acá está el sur, sería una dirección sureste. ¿Ok? Pero bueno, vamos a sacarla. Entonces serían 81.22 metros entre 90 segundos y entonces esto sería la velocidad. Y vamos a usar la calculadora, 81.22 entre 90. 81.22 entre 90. Y esto me queda igual a 0.90 metros por segundo. Y esto sería la velocidad, 0.90 metros por segundo, dirección sureste. ¿Sí? Si yo quisiera sacar lo que es la distancia recorrida, pues entonces sería algo así como que, a ver, se supone que él quiere llegar hasta acá, entonces trabajaría con 78 metros entre los 90 segundos y encuentro otro tipo de velocidad. Y ya prácticamente, pues tenemos resuelto el problema. Vamos a ver qué más nos pide. Dice, utilizando la fórmula de la rapidez, cuánto tarda en cruzar el río, calcular la componente horizontal de la dirección de la velocidad, ya la sacamos. Utilizar la componente de la velocidad y el ángulo de la velocidad, ya, con el arrastre, eso ya lo calculamos. Y la suma de vectores. Bueno, la suma de vectores es como el triangulito que ahorita dibujamos. Después, ya en el inciso de realizar una gráfica, que es como la que ahorita estaba dibujando. Y luego me dice, si el atleta nadara a 30 grados en la dirección que se muestra la gráfica, ¿cuál debería ser su rapidez? ¿Qué pasa con esta pregunta? Pues me voy a ir prácticamente a lo mismo, acá donde viene con
coseno de 16, pero en lugar de 16 voy a trabajar con 30 y pues con este 30 me va a salir otra distancia y por lo tanto otra velocidad. Haz de cuenta que es como un segundo problema, pero en lugar de cambiar el 16, en lugar de usar 16.2, se usa el 30. Y luego me dice, ¿qué pasaría si su rapidez fuera menor a la calculada? Bueno, esto ya es como que algo que ustedes pueden reflexionar. ¿Qué pasaría si él no nada tan rápido como para llegar a la orilla? Entonces es como que tu reflexión personal para explicar esto, ¿ok? Y ya prácticamente serían como que ahí es prácticamente tus conclusiones y ya enviar el archivo con la nomenclatura solicitada. Esa sería la actividad 1, ¿ok? Disculpe, maestra. Y dime. Una pregunta. Entonces, no tenemos que estar desglosando inciso por inciso, simplemente poner la actividad hasta el final. Bueno, la solución del problema hasta el final es aceptable para una buena calificación. Sí, tomo mucho en cuenta, o sea, que, bueno, tengas tu solución del problema y que, en esto que, o sea, en la pregunta que me está haciendo, o sea, que tu conclusión sea como que, ok, ahora entendí que, por ejemplo, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, quiero caminar hacia el lado derecho, aquí quiero irme derecho, pero ¿qué es lo que me está haciendo que me incline? Ah, pues en este caso la corriente del río, puede ser la fuerza del viento. Ya ven que a veces cuando hace mucho aire vas caminando y pues sientes como que algo te está deteniendo. O sea, eso sería como dentro de tus conclusiones y ya con esto, con tus conclusiones estarías prácticamente pues resolviendo ya tu problema y resolviendo toda tu actividad. ¿Ok? Ok, bueno, quiero hacer un poquito de historia porque yo he tenido, bueno, algunos problemas con respecto en el módulo 18 porque hacía exactamente lo que usted está proponiendo. Y Ajá. el asesor me decía que tengo que contestar punto por punto. Y la verdad, en esta actividad están súper rebuscados. Bueno, en mi caso está muy rebuscada cada inciso. Entonces me causa mucho conflicto porque no quiero tener el mismo problema con el asesor como lo tuve en el módulo 18. Ok, Entonces, mi duda es, inciso por inciso lo debo de hacer o puedo hacer como el ejemplo que usted nos está dando, todo hasta el final y poner una buena conclusión. exacto. Bueno, en mi caso sí no habría ningún problema con eso, ¿ok? Nada más que sí, como dices, una buena conclusión. O sea, sí, por ejemplo, si te fuiste, por ejemplo, en mis alumnos de manera presencial, que llegan con un problema y, por ejemplo, supongamos que sea el mismo problema, me llegan con la pura respuesta, es donde ya les digo, oye, ¿qué pasó con todo tu procedimiento? ¿Qué pasó con tu velocidad, con la distancia? Entonces ya me dicen, es que lo saqué todo en la calculadora, siempre es su respuesta, ¿no? Les digo, bueno, escríbeme tu procedimiento para yo saber que llega, o sea, cómo llegaste aquí. Entonces, todo esto para mí es tu procedimiento. Y sí, o sea, la conclusión que tú escribas de lo que aprendiste, eso es lo que hace que yo entienda lo que hiciste acá a veces, ¿no? Como en este caso que estamos en línea, es como que, ok, tú, si yo ya, por ejemplo, veo esto, pues digo, así nada más de verlo, dices, ¿qué es eso? Pero luego ya lo lees y dices, ah, mira, me está explicando lo que hizo al final, está correcto, ¿ok? Ok, gracias. Sí, nada. No sé si alguien más tenga alguna duda. Hay que realizar el dibujo o solo fórmula. De hecho, sí dice ahí que hay que hacer una gráfica. Entonces, digo, yo les puse al monito que va a cruzar eso para que más o menos le entiendan. La gráfica es prácticamente un plano cartesiano donde tú dibujas la posición inicial, la posición final, todo esto. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, muy bien. Tengo yo ahorita que se me está marcando, yo creo que fue por lo mismo que me tardé mucho en volverme a conectar, que se me va a desconectar el Zoom. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer voy a programar otra sesión y ahorita se las envío aquí por la plataforma. O sea, me voy a tardar 5 minutos en lo que programo la siguiente sesión para explicar la actividad integradora 2
y vuelvo a empezar aquí, ¿ok? Para que lo que no quiero es que se me corte la llamada o el video a media explicación. Entonces, déjenme programar la sesión y les comparto prácticamente en la plataforma, en el área de anuncios, de avisos, en la segunda sesión, ¿ok? Bueno, además leo esta duda. Correcto. ¿Este plano cartesiano se puede hacer en Word o lo hago en PowerPoint y pego? Como ustedes quieran. Si ustedes manejan mejor Word, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer, de hecho, viene GeoGebra en las opciones, pueden hacer un software matemático y que a ustedes se les haga mejor, ese lo pueden usar, ¿ok? Bueno, igual si todavía estamos aquí, bueno, me dice, es que me está mandando así como que el tiempo ya se le va a acabar, entonces déjenme ver si puedo de una vez hacer la segunda sesión para, se los paso por ahí y luego me vuelvo a conectar, ¿ok? Está bien. Gracias.